Bienvenidos a Sumando Campo, el programa oficial del INTA en la provincia de Formosa. En este espacio te brindamos información relacionada al sector agroindustrial en la provincia de Formosa, la provincia del Chaco y la región. Comenzamos la edición de hoy compartiendo una entrevista con Carmen Peralta de la Agencia de Extensión Rural de El Colorado en la provincia de Formosa, quien nos habla sobre el HLB, One Long Bean, una enfermedad que afecta a los cítricos en todo el mundo. Soy Carmen Peralta, licenciada en botánica, magíster en entomología aplicada y referente del proyecto Fontagro HLB, que incluye plagas y enfermedades de los cítricos, con especial énfasis en HLB, que es el One Long Bean, y su vector, que es la Diaforina citri, o conocida vulgarmente como sílido asiático o chicharrita. Estoy trabajando actualmente en la Agencia de Extensión Rural de El Colorado. ¿Qué nos puede mencionar sobre el HLB? Bueno, en principio decirles que el HLB, dada su importancia, porque es una enfermedad que afecta a todos los cítricos sin distinción de especies o variedades, es una enfermedad que no tiene cura. HLB se le dice, o One Long Bean, justamente haciendo referencia a una característica que presenta la planta en aspecto general, que es como una rama amarilla. Por eso se asocia con lo que es One Long Bean, que quiere decir dragón amarillo. Una de las cosas, como les decía, es el aspecto general. O sea, observar la planta y ver que una de las ramas tiene aspecto amarillo. Y después, a medida que pasa el tiempo, digamos, van viéndose otras características. Una de las principales causas de esta enfermedad, por la cual el Fontagro, que es el Fondo de Transferencia de Fondos Agropecuarios, que es quien financia este proyecto, fue justamente hacer una prevención de el vector de esa enfermedad. Existe un vector de esa enfermedad que es un insecto, un bichito, conocido vulgarmente como chicharrita, como les dije, o Diaforina citri. Entonces nosotros lo que hacemos a través de este proyecto es trabajar en el monitoreo de esta plaga a nivel nacional y a nivel de los países de Paraguay, Uruguay y Bolivia, formando una plataforma del proyecto Fontagro. ¿Hay alguna condición ambiental o climática que favorezca la proliferación de este vector? Sí, justamente por eso, como coronando el proyecto, se terminó haciendo duplas para comunicación en redes de un calendario para ayudar a los productores a monitorear sus plantas. Es decir, el mayor estado de susceptibilidad de la planta es la brotación, ¿no? Y fundamentalmente los cítricos tienen dos periodos importantes de brotación, que para nuestra zona tenemos febrero, marzo, abril. Ese es el rango más o menos de brotaciones en principio. Y después inicio de agosto, brotación de inicio de agosto. De manera tal que para que esto se pueda ser bien monitoreado y ver tanto las etapas de adulto como las etapas ninfales, que son las etapas, diríamos, de preadulto, son 5 etapas de ninfales más el adulto, entonces se calendarizó este tipo de monitoreo. ¿Y qué es lo que se busca con el monitoreo? En principio, buscar el vector, que es para prevención del vector y para control de ese vector. ¿Pero con qué? Con productos de bajo impacto ambiental. En segundo lugar, una vez que se identifique ese vector, sí o sí hay que empezar un tipo de control. Y en tercer lugar, evitar la proliferación del vector, la infestación de este vector, porque nosotros llamamos vector al insecto porque está transportando dentro de sí una bacteria que se llama Candidatus liberibacter.
esa es la bacteria que produce esa enfermedad. Esa bacteria es inyectada a través del flujo salival cuando el adulto o las ninfas número 4 o 5 se alimentan de la savia del brote nuevo, ¿sí? Por eso es que es importante hacer hincapié en el momento de susceptibilidad de aparición del adulto, ¿sí? Porque busca los brotes nuevos, en principio hace oviposición, o sea, pone los huevos, esos huevos van desarrollándose y la ninfa cuando emerge, y aún los huevos cuando emergen, se van enrollando en una especie de cera o producto meloso, que parecen rulitos, ¿no? Son muy característicos, sería bueno verlos porque son muy característicos. Si ustedes tienen en cuenta lo que yo les dije previamente, que este proyecto llegó a formar una guía de cómo detectar el vector, el HLV y los estadios del vector previo a la infestación de la planta, van a poder observar ahí en esa guía, los productores o cualquiera que esté interesado, cómo se desarrolla el vector y cuáles son los daños que ocasiona, cómo se presenta dentro de la planta, qué es lo que yo puedo ver directamente, ¿sí? Una vez que se ve el vector, lo que hay que hacer es chequear la planta, ¿no? El aspecto amarillo de las hojas. Después, en otra etapa, ver la hoja en sí, las hojas ya un poco más grandes, las hojas maduras, ver si tienen nervaduras gruesas y al corte son corchosas, quiere decir que está muriéndose, se está muriendo la hoja, digamos, empiezan a caer las hojas. Después otra característica es que el verde que tenemos de la hoja es difuso, no es simétrico, es decir, mitad y mitad, sino que es asimétrico, se difunde por toda la hoja. Y otra de las características puede ser la malformación de esa hoja, que se forman como, nosotros decimos, como hombros en el ápice de la hoja, o sea, en la punta de la hoja. Esa hoja puede ser asimétrica también, es decir, un lado más corto que el otro, y lo más interesante es el engrosamiento de la nervadura. Eso es en la hoja. En el fruto, cuando estamos en etapa de fruto, por eso se dice calendarización del monitoreo, porque en cada etapa nosotros vamos a ir viendo distintos momentos y avance de la infestación de la planta. Si la planta está infestada o no. A veces la planta puede estar infestada y puede no tener ningún síntoma. ¿Por qué? Porque está en etapa de inicio de infestación. Bueno, cuando hay frutos, lo que primero hay que ver es normalmente el fruto madura de abajo hacia arriba. Bueno, cuando tenemos HLV, la maduración se denomina invertida, porque empieza desde el pedúnculo, es decir, del palito donde sostiene el fruto, hacia abajo, y es un amarillamiento muy característico. Eso es desde el aspecto externo. Si nosotros vemos ese detalle, queremos ver qué pasa adentro, entonces hacemos un corte vertical, no horizontal, no de la parte más ancha del fruto, sino en sentido vertical, desde el pedúnculo hacia abajo. Entonces nosotros cortamos bien por el medio y lo que vemos en el centro es una columnita que nosotros le llamamos columela. Esa columela generalmente está engrosada, tiene forma de C y tiene un color pardo amarronado, que ya me está dando es otro indicador de la enfermedad. Y las cepitas, lo que nosotros llamamos cepitas, eso se encuentra, como les puedo decir, como cuando la fruta se está secando en época de fuera de estación, así. Pero al saborear eso, tiene un sabor ácido muy característico, ya sea en lima, limón, pomelo, cualquiera de los frutos que nosotros estemos hablando, que sea de la línea de los cítricos. Y por otro lado, las semillas. Si bien ahora todas las especies son prácticamente sin semillas, llamamos nosotros porque tienen menos de 6, las semillas generalmente aparecen con coloración amarronada y aplastada.
es decir, hay aborto de semillas. Esa es la otra característica interna del fruto. Hacemos la primera pausa en Sumando Campo y enseguida volvemos con más información relacionada, en este caso en el programa de hoy, a HLB, una enfermedad que afecta a los cítricos a nivel mundial. Segundo bloque de INTA Sumando Campo. Seguimos hablando sobre HLB, One Long Bean, una enfermedad que afecta a los cítricos a nivel mundial. Ahora conocemos un poco más sobre el vector que transmite esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones, usted hablaba de productos amigables con el medio ambiente, qué recomendaciones se le hace al productor ante la presencia de este vector o de esta enfermedad? En primer lugar, lo que se le hace, lo que se le llama, se le dice al productor es que todas las plagas tienen enemigos naturales, en principio. Entonces, partiendo de ahí, lo que hay que hacer también es monitorear eso. ¿Qué enemigos naturales tenemos? Hay enemigos naturales que nosotros denominamos generalistas y hay enemigos naturales que son específicos. En nuestra zona tenemos enemigos naturales específicos de Diaphorina citri, que se llama Tamarixia radiata. Esta Tamarixia está siendo criada en el laboratorio vegetal de Bellavista para poder distribuir y de esa manera hacer un control biológico de la Diaphorina citri, porque esa Tamarixia es un parasitoide, es decir, pone sus huevos en las ninfas, en las últimas ninfas 4 o 5, para después emerger el adulto parasitoide. No emerge el adulto que hace daño, digamos, Diaphorina citri, sino el parasitoide que es Tamarixia. De esta manera, Bellavista está haciendo multiplicación de esto. Eso es por un lado. Y nosotros en nuestra zona tenemos presencia de Tamarixia en trampas donde nosotros hacemos el monitoreo. Otra de las que nosotros llamamos, esa es específica, Tamarixia radiata es específica y tenemos en todas las zonas citrícolas del país. Otras de los enemigos naturales que nosotros llamamos son los predadores, que son los que se alimentan, comen esas ninfas. Y son, por ejemplo, lo que vulgarmente nosotros conocemos como cataritas o que son son los coccinélidos, ¿no? También algunos le ponen el nombre de ollitas, ¿no? Porque son como unos cascaruditos pequeñitos que pueden ser visibles sin el uso de la lupa, por ejemplo. Pero hay otros sí que necesitan el uso de la lupa cuando nosotros hacemos el monitoreo. Porque también es importante saber cómo monitorear y qué monitorear. ¿Cómo monitorear? Tenemos 3 métodos. Este proyecto estableció un protocolo para el monitoreo. No monitorea cualquiera ni se monitorea de cualquier manera. Existen 3 métodos para monitorear esta especie. Fundamentalmente el vector, ¿no es cierto? Estamos hablando de monitoreo del vector, que es lo que nosotros tenemos que hacer para prevenir la enfermedad. Entonces lo que se hace es la observación visual directa del brote con una lupa como la que tengo yo ahora, que es una de 10 por, ¿no? Lo que se hace es se observa desde el ápice, desde la punta del brote, por todas las hojitas, digamos, en todo ese brote. Otra de las formas es haciendo el sistema de golpeteo que nosotros llamamos, es con una hoja en blanco o una plancheta que tenga una superficie blanca, se golpea las ramas por orientación, 2 ramas por orientación de la planta, contra esta superficie blanca. Y a partir de allí lo que caen son los adultos, a veces puede caer una ninfa y también nos ayuda a ver si hay enemigos naturales, ¿sí? Y el tercer método que también se usa es la trampa amarilla. La trampa amarilla lo que hace es atraer los adultos. Entonces allí, y no solamente caen adultos de Diaphorina. Entonces ahí nosotros, a través de este proyecto, lo que hicimos es el monitoreo de todas las plagas asociadas
a Diaforina citri, además de los enemigos naturales asociados a Diaforina citri, que es el vector de esta enfermedad de HLB. Influenza aviar. Recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales: 11 5700 5704, notificaciones@senasa.gov.ar, app Notificaciones SENASA, apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Hacemos la última pausa en Sumando Campo y enseguida volvemos con mucha más información. Último bloque de Sumando Campo, seguimos hablando con Carmen Peralta, que nos comenta sobre el hospedero del vector que transmite el HLB y cómo detectarlo. Hasta ahora yo les hablé únicamente del hospedero específico, que son los cítricos. Pero esta chicharrita tiene su lugar de multiplicación masiva, digamos. Nosotros le llamamos el motel de las chicharritas. ¿Por qué? Porque es una planta ornamental que tiene brotación difusa, o sea, profusa. En todo momento tiene brotes. Entonces, ese es el lugar donde se radica en forma alternativa esta chicharrita. ¿Qué hace? Se reproduce, se alimenta. Ustedes en cualquier momento del año, si quieren encontrar ese vector, lo van a encontrar allí, ya sea como adulto o en cualquiera de sus estadios de desarrollo. También se encontró HLB en estas plantitas. Entonces hay una normativa de SENASA que impide la multiplicación, comercialización y venta de este tipo de ornamentales. Esta ornamental se llama mirto o Murraya paniculata, o también algunos le dicen jazmín paraguay, ¿sí? Acá nosotros estamos rodeados por mirto, tenemos como ornamentales en todas partes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada provincia tiene su normativa. Algunos hicieron desde el principio, por ejemplo en Tucumán, hay un mirto y se elimina el mirto y se repone la planta. En otras provincias lo que se hizo es directamente la no multiplicación y la no comercialización. De manera que vos tenés un mirto y ese mirto no tenés que multiplicarlo más. Y de ser posible, eliminarlo. Pero ya se le da la opción a la gente. La idea es que se lo elimine. Porque nosotros, si bien no tenemos una citricultura de la cual dependa nuestra economía regional, específicamente de la citricultura, sí somos puerta de ingreso de distintos tipos de plagas, ¿no es cierto?, sobre todo de Diaforina citri. Entonces tenemos que cuidar lo que nosotros tenemos ahora, porque a nosotros también nos vamos a ver afectados. ¿Por qué es importante esto? Porque por ahí pensamos, bueno, pero nosotros tenemos los pomelos blancos que tienen jugo, que qué sé yo, no vendemos, no comercializamos como fruto fresco, no hay problema. El problema nuestro es mayor aún, porque nosotros, nuestra economía de cítricos, el destino de nuestra producción cítrica es el jugo. Y el problema más grande de esto, además, por último, de la muerte de la planta,
es que este fruto no tiene jugo. De manera tal que si nosotros tenemos la enfermedad en la zona o el insecto infestado, estamos ante un grave problema, porque vamos a empezar a tener pomelos, aunque sean los Duncan, que tienen muchas semillas y qué sé yo, pero son los pomelos que a nosotros nos permiten llegar a nuestra industria e incluso a otras industrias vecinas, que son las que usan el pomelo blanco como adicional a los pomelos pigmentados. Entonces, la industria es la más afectada en este sentido, finalmente. Llegamos al final del programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla, seguirnos en todas las redes buscándonos como INTA del Colorado. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándolo como INTA del Colorado para ver emisiones anteriores de este programa. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana.